Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que hemos abierto en el 22 para platicar con Luis Morlote Rivas. Estaremos platicando sobre las políticas culturales que se ejercieron después de la Revolución Cubana y de un discurso muy peculiar que Fidel Castro dio a los intelectuales, a los creadores, a los artistas en 1961. Y además también qué similitudes hay de esta política cultural con lo que se está ejerciendo aquí en nuestro país, cómo acercar la cultura, las culturas y cómo tener más territorio para saber y entender qué faceta cubre también la educación en nuestro quehacer cultural. Así es que quédese porque vamos a estar platicando con Luis Morlote Rivas y si usted nos está viendo en las redes sociales del 22, coméntenos acá abajito, díganos qué es lo que piensa sobre los temas que vamos a estar tratando. Luis Morlote Rivas es el vicepresidente del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Ha dedicado su vida al periodismo, pero también ha sido diputado en su país. Arrancó su actividad profesional en la radio y posteriormente ingresó a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la cual ha presidido. Actualmente es el director general del Noticiero Cultural de la televisión cubana. Además, escribió junto con Elier Ramírez el libro Fidel y la cultura, palabras a los escritores, artistas e instructores de arte. Bueno, pues ya vieron quién es el invitado que tenemos en esta noche para hablar de un tema que es muy relevante. Ya estábamos explicándonos ahorita y conociendo más del trabajo de Luis Morlote Rivas. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Canal 22. Bueno, gracias a ustedes. Para mí es un privilegio llegar aquí y poder tener una audiencia que sé que es fiel y que además está interesada en temas del pensamiento, de la cultura. Gracias, de verdad. Sobre todo eso, ¿no? La cultura, ya lo decíamos ahorita, fuera del aire, cómo nos da identidad, un trabajo que ustedes han venido desarrollando en Cuba desde hace varias décadas, en 1961, cuando se da posteriormente esta reunión que tuvo Fidel Castro con algunos de los intelectuales de su país y que a partir de eso vamos a estar ahorita discerniendo sobre temas muy importantes. Así es que me gustaría arrancar esta conversación, Luis, sobre este tema de en Cuba, antes de la Revolución Cubana, ¿cómo se entendía a la cultura? ¿Quiénes dictaban lo que era hacer cultura en su país? Bueno, Perla, yo soy hijo de la Revolución, por lo tanto, todo lo que he conocido del proceso anterior a la Revolución es porque lo he leído, porque lo han contado nuestros padres, porque hemos convivido también con una generación de artistas que padeció también la falta de atención en esos años previos al triunfo de la Revolución del año 59 y verdaderamente la cultura no estaba en el centro de la vida nacional y aunque había movimientos culturales en Cuba que por supuesto tienen un gran reconocimiento en esos años, son movimientos que no tuvieron todo el apoyo gubernamental necesario en ese momento. Nuestros más importantes escritores, por ejemplo, se tenían que pagar sus libros. Y cuando digo eso es porque luego con la Revolución no ha pasado así, vamos a hablar un poco de eso. Existía, por ejemplo, el ballet Alicia Alonso, que tiene una tradición en la cultura cubana, pero ese propio ballet tuvo casi todo que emigrar del país para poder sostenerse. Uno se da cuenta que la Dirección de Cultura, por ejemplo, que en un tiempo estuvo adscrita al Ministerio de Educación antes de la Revolución y que tuvo una relación con importantes intelectuales, no era una prioridad para los gobiernos de los años de la República, de lo que nosotros llamamos la República Neocolonial en Cuba, que fue una república anclada totalmente bajo los designios norteamericanos. Y el triunfo de la Revolución significa no solo una expresión popular de justicia social, también significa que esa justicia social llegara a la cultura, que se pudiera pensar en dos sentidos. Uno, en las posibilidades y en los derechos que empiezan a tener los escritores, los artistas, los intelectuales en Cuba,
y otra también vista desde la perspectiva de qué le podemos ofrecer a la población. Sí había, ¿no? Es decir, no podemos decir que no había, sí había un centro pro arte, o habían expresiones en la música, en la literatura, en las artes plásticas, en las artes visuales, que significaban verdaderos movimientos de mucha calidad que existían. Pero es con la revolución que la cultura cubana tiene verdaderamente un apoyo, un acompañamiento, y que se puede hacer algo que luego el propio líder de la revolución definió como masificación de la cultura, a través de que la cultura llegara a todos los espacios de la sociedad cubana y contribuyera a la calidad de vida de nuestra gente. Hay algo que aquí podemos hacer también énfasis en los medios de comunicación, ¿no? Porque más adelante y a lo largo de toda esta entrevista vamos a estar regresando a los medios y el papel, porque estamos en una televisión pública. Ustedes también en Cuba ocuparon estos espacios para difundir este mensaje de lo que es la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugó también los medios de comunicación para llegar a este punto que nos estaba comentando? Mira, hay también desde los medios, yo soy realizador de los medios, por lo tanto me siento cómodo hablando un poco de los medios. En Cuba hay una tradición de audiencias hacia los medios muy importante. Hay que recordar que Cuba tiene la radio en una etapa tan temprana como en 1922, en nuestra primera transmisión continuada de radio. Hubo algunas expresiones anteriores. Coincidentemente, el fundador de nuestra radio, que reconocemos, Luis Casas Romero, fue uno de nuestros líderes del Ejército Libertador, fue alguien que estuvo al frente de la banda de música del Ejército, es uno de nuestros más grandes compositores, es decir, un hombre de la cultura, crea también la transmisión continuada de la radio cubana. Luego aparece la televisión en un grupo de canales que también son canales, en ese caso no públicos, eran canales privados, pero que se interesan en reflejar la cultura cubana. Por ejemplo, el punto cubano, la décima, que son expresiones de nuestra nacionalidad, los campos de Cuba, de alguna manera tuvo expresión en nuestros medios. La radionovela y luego la telenovela, devenida telenovela, que se reconoce a Cuba como el país que creó la radionovela, con un extraordinario escritor que luego es ícono también para toda Latinoamérica, santiaguero, que hizo aquel ícono que se llama El Derecho de Nacer. Son expresiones también de que hubo una cultura dentro de nuestros medios de comunicación, y hubo un grupo de espacios que hoy se reconoce, que también significan de alguna manera una vanguardia en la transmisión, pero la televisión y la radio no estaban concebidas ante el triunfo de la Revolución Cubana como espacios de superación cultural para la gente. Eso no quiere decir que no hubiese un grupo de espacios como era, por ejemplo, la Universidad del Aire, que se transmitió por una emisora muy revolucionaria, muy contestataria en esos años de dictadura, o como otro tipo de espacios, pero la concepción de los medios en ese momento fue más de cultura de masa que de pensar en que los medios se utilizaran para la superación cultural. ¿Por qué te digo eso? Porque lo vas a contrastar cuando hablemos un poco de la etapa actual en que hay una concepción de los medios de comunicación como espacios educativos, como espacios de formación, como espacios para la elevación de la cultura. Y eso es algo que se gana, por supuesto, naturalmente con el triunfo de la revolución y luego con la expresión de la creación de un grupo de canales y medios, como son los canales educativos en Cuba, que hoy existen, o como los propios canales de deporte, o como los propios canales musicales que hay en Cuba, que son enfilados, sobre todo tienen una vocación profundamente cultural. Porque también adentrándonos en este papel de los medios de comunicación, entender cómo el Estado en Cuba decidió también tomar esta postura de garantizar el acceso a la cultura, y los medios de comunicación jugaron ese papel para difundir, como bien nos comenta ahorita. Fíjate qué interesante, triunfa la revolución, los propios dueños de los medios sienten que el proceso que ha ocurrido, el proceso de revolución es tan telúrico, que acuerdan hacer un frente integrado de emisoras libres. Cuando hablamos de emisoras, hablamos de televisoras y emisoras, de las pocas televisoras que había, y se crea que se llamó un nombre muy lindo, Fiel, casi en 60, en el año 60, creo que en marzo del 60, febrero del 60, dura como hasta noviembre. Se crea una integración de medios de comunicación que durante muchos años, es la génesis de lo que luego durante muchos años ha sido el sistema de la radio y la televisión cubana, que se conoció luego como el Instituto Cubano de Radio y Televisión,
Y hoy, como tenemos una ley de comunicación, tenemos un instituto de comunicación social, ya está integrado a ese instituto de comunicación social, con una concepción de que teníamos que trabajar desde los medios en crear contenidos para que ese público que podía ser, para de alguna manera resolver las demandas del público en cuanto a la profunda tradición cultural que tiene Cuba, pero también visto desde la perspectiva de que la cultura, de que nosotros no necesitamos que solo la gente conozca de la cultura nacional, que es muy importante, que es identidad, como decías al principio del programa, sino que también sepa apreciar lo mejor de la cultura universal. Y en esa concepción los medios tienen una importancia suprema. Hoy, creo que seguro después hablaremos de eso, por la propia necesidad de donde lleves la conversación, Perla, pero es muy importante decir que el primer antídoto frente a la colonización cultural o frente al neoliberalismo que trata de borrar nuestras identidades es la cultura. Y es lo mejor de la cultura. Y no solo es la cultura de élite, es la cultura entendida como ese espacio de participación popular, de construcción colectiva tan importante que hace que el ser humano crezca. Sí, porque esa parte de también dejar de lado solamente a la cultura, que sea un ente a los cuales solamente unos pocos pueden acceder y que sea elitista, de esa forma también se trató después de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, y cómo también los medios de comunicación tuvieron esa capacidad para decir y masificar de cierta forma el discurso de la cultura no tiene que ser elitista, lo acaba de mencionar muy bien usted. Mira, es un fenómeno interesante en el cual nos adentramos. A mí me parece, ya estamos entrando en calor, no solo por la iluminación, sino por tus preguntas. Esa es una discusión que hemos tenido mucho en el ámbito académico en Cuba, que hemos tenido también en el ámbito gremial de las organizaciones de creadores, que se ha tenido también en el ámbito institucional de la cultura. ¿De qué manera nosotros podemos barrer con la concepción de que la cultura solo es para una élite? Ese es un fenómeno muy interesante que lo podemos ver en la práctica nacional y seguro en otros países también, pero en Cuba lo vemos. Para mencionar un caso, el Ballet Nacional de Cuba del cual hablamos. Hoy es un fenómeno tremendo. Claro. La cola, la fila, no sé cómo se dice aquí, de las personas para acceder a ver una función del Ballet Nacional de Cuba. Eso tiene que ver con un proceso de educación también, porque el hecho de que nuestros medios tengan un programa que tenemos nosotros que se llama, por ejemplo, Bravo, donde se publica y se explica qué es un padedé o qué es determinada expresión o de dónde salen los valores de determinada obra de arte que se expone, hace que ya haya un público que va siendo un público entendido. Al inicio de la revolución, el propio Fidel Castro expresó, el líder de la revolución expresó, nosotros no le decimos al pueblo cree, no le decimos al pueblo cree, le decimos lee. En el concepto de que era importante que la gente tuviera una formación, herramientas para desmontar, para decir esto, para que no te pasaran gato por liebre, para decir esto me interesa, esto desde esta perspectiva lo analizo. Y es muy interesante, el primer libro publicado con lo que luego sería primero la imprenta nacional, lo que luego sería nuestro Instituto Cubano del Libro, en una revolución que se proclama socialista, no es precisamente un libro filosófico de temas, es muy filosófico cuando te di el título, pero no es un libro que tiene que ver con la teoría propia del socialismo, no, se publica el Quijote en 4 tomitos que se distribuyen en todo el país a un módico precio de 20 centavos, porque la idea era que todo el mundo pudiera tener acceso a lo mejor de la literatura universal. Garantizar que es una de las tareas del Estado. Exactamente, y esa ha sido una concepción de la cultura, a veces con una subvención, que un país bloqueado, que un país con pocos recursos, que un país casi asfixiado por una potencia como es los Estados Unidos, muy difícil sostener, pero que hemos tenido que sostener y que hemos mantenido como una prioridad del gobierno revolucionario. Y que ya llevan varias décadas, ¿no?, tratando también esta política cultural. Estamos a unos minutitos de ir a un corte, pero sí me gustaría hablar sobre todo de este discurso que da Fidel Castro en 1961, ¿no? Cómo nace este discurso a partir de recopilar voces, no nada más de los revolucionarios que estaban con la Revolución Cubana, sino de estos otros revolucionarios de la oposición y los revolucionarios que no sabían si
si estaban con la revolución o si estaban con la oposición. ¿Qué parte también es importante de que Fidel haya escuchado todas las voces para cimentar una política cultural? Estás hablando de palabras a los intelectuales, así se conoce ese discurso. Es un discurso hay que entender un poquito el contexto, voy a tratar de hacerlo muy rápido, para entender la importancia de esas palabras que has referido magistralmente ahora cuando me hacías la pregunta. Ese es un discurso que ocurre en la tercera jornada de un encuentro que sostiene el comandante en jefe Fidel con los más importantes artistas y escritores de esa época. Estamos hablando del año 61, esos tres encuentros son el 16, 23 y 30 de junio. Y el propio 30 de junio, luego de terminar 3 jornadas en que se ha escuchado todo lo que tiene que decir, y por eso haces la salvedad tan importante de que ahí no hay solo escritores revolucionarios, ahí no hay solo artistas revolucionarios, hay artistas que vienen de la República y que tienen concepciones a partir de lo que han vivido y las exponen ese día. Y por eso Fidel hace un discurso tan plural, tan amplio, donde fija lo que nosotros hemos llamado las bases de la política cultural de la Revolución Cubana, con una concepción, primero, de que la revolución no abandona a nadie, de que la revolución va a escuchar todas las opiniones y de que la revolución tiene que darle espacio a todos los artistas, no importa la expresión del arte que hagan. Incluso Fidel llega a decir en ese discurso, solo prescindir en la construcción de la revolución del incorregiblemente contrarrevolucionario, del incorregiblemente reaccionario. Es decir, Fidel incluso ve no revolucionarios que participan del proceso de construcción de la cultura y de la revolución. Fidel ve personas que pueden no estar de acuerdo con el profundo proceso de cambios y de transformaciones populares que se está haciendo en Cuba en ese momento, pero que pueden aportar y que van a tener un espacio dentro de la revolución. Y el discurso, que no lo podemos analizar tan rápido porque tienes que ir a la pausa del corte que haces, pero sí me gustaría fijar 2 o 3 ideas. Una, Fidel habla de la importancia de formar artistas. Sí, bueno, si no han tenido posibilidades dentro de la etapa anterior, hoy la revolución tiene que darle espacio para que se formen. Darle espacio para que puedan crear esos artistas. Crear un movimiento de jóvenes artistas que también sirvan de renovación a ese movimiento artístico, como a partir de creación de instituciones, escuelas de arte, ahí surgen las famosas escuelas de arte de Cuba, las escuelas de instructores de arte, porque Fidel llama la atención sobre un tema. No solo basta con enseñar a ser artista, sino también tenemos que crear personas que puedan enseñar a apreciar el arte. Y ahí surge ese profundo movimiento de instructores de arte que luego se vuelve a asumir en el país. Y un tema muy importante que podemos hablar después, si te parece bien, que tiene que ver con todo lo patrimonial, con de qué manera nosotros podemos preservar ese patrimonio cultural que son las esencias mismas de la nación cubana. Luis, nos ha dejado muy picados para seguir analizando este discurso, pero tenemos que ir a un corte. Correcto. Y regresamos porque ya escucharon de lo que vamos a seguir hablando en este programa especial. Regresamos a este espacio que hemos abierto para seguir conversando sobre las políticas culturales, no solamente de Cuba, porque ya descubrirá usted que poco a poco vamos a ir cayendo aquí a nuestro país y entender las similitudes que existen entre estos países y las políticas culturales. Pero hace un momento platicábamos sobre esta revolución cubana, el discurso que da Fidel Castro a los intelectuales y que también nos hace pensar sobre todo en cuáles fueron estos cimientos que deja la política cultural de la Revolución Cubana. ¿Qué fue lo que siguió? ¿Qué fue lo que ustedes identificaron también allá en Cuba para tener estos logros que hace un momento nos comentaba, por ejemplo, del Ballet de Cuba? Sí, a ver, ese proceso que parte, como bien dice, del propio 59 y que tiene, vamos a decir, un espaldarazo, tiene una expresión superior a partir de estos encuentros con los intelectuales en el año 61, en que se hace público esa intervención del comandante en jefe, Fidel, que se denomina Palabra a los intelectuales,
permite empezar un proceso de constitución de instituciones culturales. Yo creo que incluso previo a la creación del propio Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, si bien se crea en el año 1976, en noviembre, previo a la creación del Ministerio de Cultura entre el 61 y el 76, empieza a surgir un grupo de instituciones de la cultura que son los que garantizan que los artistas tengan espacios para crear y para participar. Fíjate, es muy interesante, no son instituciones que pudiéramos decir que son como tutelaje, que vayan a dictar lo que el artista tiene que hacer, no, porque hay, por ejemplo, en la plástica puede haber, hay quienes hacen el arte abstracto, o hay quien hace más figurativo, o en la literatura, hay quien se dedica a la ciencia ficción, hay en esos años una literatura también comprometida, empiezan a surgir un grupo de premios culturales también que estimulan la creación, pero hay si en Cuba hay algo que se puede hablar de esos años, es una profunda diversidad cultural. Eso hace que se cree un grupo de instituciones que van cimentando lo que hoy sería el sistema de instituciones de la cultura que tiene Cuba. Yo te refería antes de la pausa que existe además la concepción de la creación de las escuelas de arte. Cómo nosotros hacemos que se puedan preparar muchachos de todo el país. Es interesantísimo. Cuando uno habla con grandes artistas de la plástica hoy, o músicos importantes en Cuba que son reconocidos, que son hoy profesores, son íconos de la cultura, son premios nacionales, de cualquier manifestación, a veces te das cuenta que uno es nacido en la propia Sierra Maestra, que es una cadena montañosa que tiene Cuba en el oriente del país, o que uno es de un pueblito de campo muy humilde del centro del país, y son nuestros grandes artistas, porque la revolución empieza a identificar dónde nosotros podemos, donde haya talento, donde puede haber alguien que a partir del talento tenga los instrumentos y entonces se le pueda dar las herramientas para convertirse en artista. Y eso se empieza a hacer en todo el país. Son los años también de mucha euforia revolucionaria en que tú mencionabas al ballet, el ballet va a bailar en plena zafra y se ubica una cámara, se ubica una rastra, una cama, como le decimos nosotros, la parte de atrás de la rastra, y sobre esa cámara se pone el linóleo y bailan sobre ello la propia Elisa Alonso y el ballet. Hay imágenes preciosas. O existe el cine móvil, que es llevar el cine cubano, ese cine que se está haciendo, y el cine universal, lo mejor del cine universal, a todo el país y ponerlo en comunidades donde la gente no ha visto nunca el cine. Hay un extraordinario documental nuestro que se llama Por Primera Vez, de Octavio Cortázar, un gran cineasta que tuvimos, documentalista, que logra captar a los niños viendo por primera vez el asombro de los niños, esa cosa mágica de haber visto por primera vez el cine en una comunidad. Y ahora que menciona eso, perdón por interrumpirlo, sí, no, para nada. Pero se me hace interesante porque también ustedes reconocieron la educación como uno de esos pilares para poder sensibilizar a los menores, ¿no? Desde chiquitos, entender y apreciar el arte, ¿no? O sea, que también tuvieran ese acercamiento. ¿Cómo fue esa relación con la educación para que este tipo de gestos se quedaran incluso grabados en documentales? Es que no hay manera, Perla, no hay manera de poder tener una población culta o poder lograr que llegue la cultura a todos los espacios si no empieza por la educación. O sea, yo creo que no habría manera de separar educación de cultura. Incluso nosotros en las organizaciones de creadores, en el sistema institucional de la cultura, siempre hay grupos de trabajo que se dedican al tema del análisis de cómo seguir trabajando la educación, la cultura desde la educación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de Cuba se reúne con los principales artistas, con los principales escritores para discutir los planes de estudio de la literatura en Cuba, los planes de estudio de la enseñanza del español, qué obras pueden ayudar a la comprensión de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, y se construye de conjunto los planes de estudio. Igual pienso, por ejemplo, en las ilustraciones de los libros para las enseñanzas. Esas ilustraciones buena parte de ellas tiene que ver con nuestros grandes artistas de la plástica, porque la manera es cómo hacer sin didactismo, pero a partir de ir enamorando al niño y a la niña desde que nace, de ir educándolo en un camino. Eso es mucho más fácil, porque hoy hay una contradicción muy importante en el tema de la formación y de la educación de la cultura, que tiene que ver con el bombardeo constante
de los medios de comunicación y de las plataformas, a veces, fíjate, o bueno, muchas de ellas no nacionales, que tienen que ver también con esa concepción de cómo nosotros podemos ir desmontando lo que trata de imponernos, en el caso de Cuba, los medios capitalistas que intentan crear un modo de vida o vender un modo de vida que no tiene nada que ver con lo que nosotros tratamos de construir como sociedad. Y ahí hay una disputa de sentido que se establece todo el tiempo entre lo que nosotros queremos lograr con la formación del ser humano, con la calidad de vida de nuestra gente, y lo que los grandes medios tratan de imponer también en el consumo, en la venta, en el comercial, en esos temas, pero también en el consumo cultural, o bueno, vamos a decir pseudocultural de la industria, que es más del entretenimiento que cultural. A veces nos confundimos porque hablamos de la industria cultural y muchas veces lo que tenemos que hablar es de la industria del entretenimiento, que trata de vender modos de vida, productos, identidades que no tienen que ver con las nuestras. Entonces es muy importante que eso empiece de la escuela. Por ejemplo, desde la propia concepción de la revolución de esos años se habló mucho de la importancia, algunos no lo entendieron, que tenía el instructor de arte. ¿Para qué formar instructores de arte? ¿Qué es el instructor de arte? Bueno, el instructor de arte es alguien, nosotros incluso tenemos una brigada que agrupa a los instructores por voluntad propia. El instructor de arte es alguien que tiene la responsabilidad de estar en la escuela. En la propia concepción nuestra del instructor de arte era que cada escuela tuviera varios instructores de arte, que el instructor de arte pudiera estar en la fábrica, en la cooperativa agropecuaria, en el campo, para que ayudara, para que ayudara a entender el arte, para que se pudiera inaugurar una exposición, para que pudiera haber allí una expresión artística dentro de las actividades, de las acciones que se hacen. Y eso tiene que ver con esa concepción de lo formativo, de que la cultura tiene que tener también una formación. Si no, no logramos verdaderamente sedimentar en el ser humano una apetencia por consumir el arte. ¿Qué cosa es, por ejemplo, en Cuba hoy la Feria del Libro? Nosotros hacemos una Feria Internacional del Libro en La Habana, muy famosa. Aquí participa México siempre. Tenemos excelentes relaciones con el Fondo de la Cultura del Libro aquí en Cuba. Tenemos excelentes relaciones. Circula la literatura mexicana. Nosotros tenemos íconos de la literatura mexicana, no se puede hoy mismo hablar de, si no se menciona a Elena Poniatowska o otras grandes que son también, que los queremos como escritores nuestros casi en Cuba y que los reverenciamos. Nosotros compartimos, por ejemplo, el privilegio del bolero o el privilegio de expresiones artísticas que las defendemos. Pero te decía, volviendo a la Feria del Libro, ¿qué es la Feria del Libro? Bueno, es el más popular de nuestros eventos. ¿Cuál es la idea? El libro es subvencionado en Cuba totalmente, en un precio que si vas allá te da ganas de llorar, o de reír, o viras cargada de libros. Me voy a ir a Cuba. Tienes que irte ahora mismo con nosotros. Pero ¿cuál es la idea? Que el libro llegue, que la Feria del Libro no sea una feria de élite, que pueda llegar, que haya una gran feria internacional, pero que llegue a cada provincia. Después la provincia tiene la feria en su municipio. Nosotros tenemos excelentes escritores, excelentes artistas en la comunidad. Esa concepción de vista la cultura no solo como el espacio de lo que tú ves en la televisión o de lo que tú ves cuando vas al teatro o de lo que tú ves cuando vas a la galería, sino es cómo nosotros trasladamos la galería, el teatro, el cine, la librería hacia la comunidad. Lo acercan. ¿Cómo lo acercamos? acercamos? Que decíamos, ¿no? O sea, el Estado tiene que garantizar que estos tipos de espacios que se abren y que se abrieron, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O sea, que por muchísimos años teníamos el proyecto neoliberal, que ahora hablamos de dos proyectos, y que se ha quedado en el pasado, el proyecto neoliberal que pensaba solamente en unos cuantos, en unas pocas personas que podían tener ese acceso, y ahora se está tratando de abrir, ¿no? Este concepto, e incluso el Canal 22 es parte de ello, ¿no? No es el canal cultural, es el canal de las culturas de México, para seguir ahondando en cada uno de estos espacios que nos dan identidad. Y ahorita que hablaba sobre todo de los medios de comunicación, como también utilizan estos espacios para cimentar narrativas que no van con lo que es un país, ¿no? En México, por ejemplo, también creo que tenemos todavía el fantasma neoliberal, que todos tenemos un fantasma neoliberal dentro, todos tenemos todavía esa posición, esa postura, que poco a poco vamos eliminándola, pero que sí hay que tomarla en cuenta.
En ese sentido también, ¿cómo se entiende la calidad de vida a partir de la cultura, a partir de entender que la calidad de vida es un espacio de bienestar? No la calidad de vida está dictada por la riqueza que poseemos, ¿no? Hablando monetariamente, sino la calidad de vida que nos puede dar también la cultura y el acceso a ella. Lo has dicho, yo creo que no lo voy a poder decir mejor de lo que lo has expresado. En la misma concepción de la cultura revolucionaria cubana, que yo percibo, por lo que me explicas, que tiene mucho que ver con la transformación que se está haciendo hoy en México. Ustedes tienen una gran tradición cultural. En Cuba se admira, se aprecia la tradición cultural mexicana, las expresiones de la cultura mexicana, y ustedes han logrado, frente a la imposición de esos patrones foráneos que parten desde la propia colonización, que intentó barrer nuestras culturas nacionales, ustedes han logrado verdaderamente, yo sé con mucho esfuerzo, defender una identidad, defender una presencia de la tradición cultural con mucho respeto y además renovándola, que es como hay que hacer. Tú dices algo muy importante. Yo no creo, por cierto, es algo en lo cual te voy a negar quizás, yo no creo que nosotros podamos verdaderamente barrer de una vez todo lo que nos impone el neoliberalismo o todo lo que nos intenta imponer la colonización cultural. Eso es como nos pasa a nosotros, que somos ya de una generación, yo digo, analógica, y nos cuesta trabajo entrar en la tecnología digital como entran nuestros hijos y van a entrar nuestros nietos. Tenemos una visión mucho más analógica. Y yo creo que pasa lo mismo con el tema. Nosotros vamos a atender porque tenemos un enemigo y el enemigo siempre reconfigura su estrategia y seguirá en bombardeo sobre nosotros con elementos que no tienen que ver con lo que nosotros queremos defender. Ahora, tú decías algo muy importante, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar? ¿Cuál es el antídoto? Bueno, trabajar, no cansarnos, trabajar sistemáticamente de que lo que tiene valor, lo que es identidad, lo que reafirma el lugar donde nacimos, seguirlo poniendo siempre por encima, seguir jerarquizándolo. Nosotros tenemos un problema que tiene que ver con la economía, con la práctica, a partir del propio bloqueo, de la manera en que nos han tratado de cortar toda la conexión internacional. Ahora mismo Cuba está viviendo una asfixia con el tema hasta del petróleo, del tema energético, de que no nos permiten comprar energía. Hay casi un bloqueo. Y tú decías algo, nosotros nunca concebimos la calidad de vida desde los principios de tener más bienes materiales o de tener más recursos, que hacen falta. Hace falta tener bienes materiales, hace falta tener recursos, pero pensar siempre en que la felicidad tiene que partir de que tú seas mejor como ser humano, de que tú tengas más valores culturales, de que tú tengas conocimiento. Eso es muy importante y eso se ha tratado de defender durante muchos años. Y por suerte nosotros hemos tenido un movimiento artístico muy comprometido. Eso siempre hay que decirlo. Nuestros artistas son artistas del pueblo, de la vida. No habría cómo separar la creación artística, el movimiento artístico intelectual cubano, agrupado en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, agrupado en la Asociación Hermanos Ahí, agrupado en la Brigada de Instructores de Arte José Martí, agrupado en el propio sindicato de la cultura cubana. Ese movimiento es un movimiento profundamente comprometido con la población y por eso no ha habido que forzar, por ejemplo, la Casa de Cultura o el proyecto comunitario del artista. Es muy interesante la cantidad de proyectos comunitarios que nosotros tenemos de artistas en cada uno de los barrios. Wow. Eso es una fortaleza. Hoy cuando tenemos, por ejemplo, no tenemos la corriente todo el tiempo para darle a la comunidad, a veces la gente se desplaza allí donde está la pequeña casa o el proyecto cultural y de pronto ahí se arma la rumba, o ahí el escritor lee sus versos, o ahí el trovador descarga. Y eso es calidad de vida. La gente participa, comparte, intercambia. Hoy es muy interesante la manera en que en Cuba el pueblo habla de tú a tú con el artista, de que se encuentra, de que le dice, de que le da una opinión sobre la obra de arte, de que la gente se apropia lo hace suyo. Y eso es muy importante, porque si no, siempre sería una visión muy epidérmica de la cultura. ¿Cómo nosotros logramos que esa identidad que decía esté en que sea aprendida, que sea tomada, que sea como parte de la vida cotidiana de nuestra vida? Y hay muchos proyectos interesantes. Por ejemplo, ahora
estábamos en el Festival de Poesía de La Habana, con las limitaciones que tenemos, pero estábamos haciendo el Festival Cubadisco también, ahora en Cuba. Y es muy interesante un proyecto que se llama Expedición a la Comunidad. Las expediciones culturales que se están haciendo, moviendo grandes proyectos que son íconos de la cultura. Cuando tú llegas a una comunidad con una agrupación, como es en el caso de los que bailan en Cuba, los Bam Bam, o cuando tú llegas a la comunidad con escritores que la gente inmediatamente reconoce porque los medios los han legitimado, porque ese es un elemento importante que no hemos hablado, sí, el papel de legitimación que tienen los medios de comunicación. Y llegas allí, inmediatamente los niños van allí, se encuentran, intercambian, se quieren hacer la foto, se hacen el selfie, lo comparten y empieza un proceso de apropiación, de interacción con la cultura que es enriquecedor para el creador, pero es muy enriquecedor también para el público que lo disfruta. Pues ahí está, porque es aprender, pero también aprender con H. Con H. Es lo importante. Así que vamos a un corte y regresamos, porque esta plática se está poniendo cada vez más buena. Nos quedamos hace un momentito platicando ya sobre esta legitimación que debe de haber de los medios de comunicación y eso es lo que vamos a abordar en este tercer bloque del programa. Muchísimas gracias, Luis Morlote Rivas, por estar esta noche aquí con nosotros y hablando sobre un tema que ya hemos estado logrando analizar a lo largo de este tiempo, que es la política cultural que les deja la Revolución Cubana, haciendo estas similitudes con nuestro país y qué hay de esta legitimación en los medios de comunicación. Lo pregunto también porque hablábamos también de los dos proyectos de nación y cuando llega el proyecto de la Cuarta Transformación a nuestro país, medios de comunicación se vieron muy enojados, se vieron molestos y viene toda esta oleada de desinformación que pareciera que ya es un actuar, ¿no?, común también que hay en los medios de comunicación. La cultura, como bien decíamos hace un momento, nos ayuda también a tratar de identificar qué sí es falso, qué sí es mentira, que sí es verdadero, ¿no? Entonces también legitimar a los medios de comunicación y legitimar una televisión pública a los medios públicos es parte de estas políticas culturales. Mira, es muy importante lo que dices porque en tu propia intervención, interrogante, interpreto algo que es muy importante que tengamos claro. O sea, no solo te estás refiriendo a la cultura como expresión artística y literaria. Te estás refiriendo a la cultura como ese conjunto de saberes que luego, como bien dice, debiéramos tener una televisión, una radio, en un proyecto social que aspira a ser transformador, que aspira a poner en el centro al hombre y a la mujer. Ese es un proyecto que no puede prescindir de los valores de la cultura, como bien dice. Y no puede prescindir, por tanto, de los medios de comunicación para lograr una extensión de la cultura. Claro, hoy hay una variable que uno no puede desconocer. Nosotros todavía pensamos, los que somos realizadores de la radio y la televisión, pensamos mucho con una concepción mediocéntrica. Hoy hay que rápido pensar en las plataformas digitales, en las redes sociales. Y en narrativas distintas. Exactamente, y en la manera de cómo coexiste eso. Exacto. De cómo tú emites bueno, ya no debo hablar ni de emisión, cómo tú comunicas una determinada propuesta y luego a la par y a veces en el mismo momento que la estás construyendo están apareciendo diversas propuestas que contradicen esa acción que tú estás haciendo y eso es lógico. Es un momento que hay que trabajarlo desde una transversalidad impresionante porque están conviviendo una diversidad de mensajes y de actores. Y hoy, a veces a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo verlo, pero hoy la mayoría de las personas que antes eran, bueno, no pasivos, pero sí consumidores de la información que les damos, hoy son emisores de esa información. Hoy hay que pensar que cada persona es su propio medio de prensa. Todo el tiempo emite, reflexiona, contradice lo que está diciendo. Pero todo eso hay que tenerlo presente a la hora que uno quiere trabajar en la superación cultural, en establecer una comunicación más fluida, ¿verdad? Y en lograr también
que esos valores que uno está promoviendo calen en el público, en las personas. Hoy los medios de comunicación, nosotros tenemos una fortaleza, lo tengo que decir, yo no he estudiado el complejo, el sistema de medios de ustedes, por lo tanto me siento incapaz de hacer una evaluación hacia eso, pero en el caso cubano, nosotros tenemos una fortaleza. Quienes hoy están dirigiendo nuestros medios, en su mayoría, trabajando, participando, produciendo contenido cotidianamente en nuestros medios, son personas formadas en nuestro sistema de enseñanza artística. Eso da una garantía. Son personas que ya están formadas culturalmente y comprometidas, lo has dicho perfectamente, y comprometidas con una concepción de la cultura y de la comunicación cultural. Y eso da una garantía. Fíjate qué interesante. Yo creo, ahora yo me voy con la idea también, yo creo que nosotros debiéramos aspirar a tener un canal cultural como ustedes, como la gente identifica el 22. Pero nosotros no tenemos un canal cultural. Nuestros canales de televisión públicas, centrales, y los que tenemos en cada una de las provincias, tienen una programación que responde a la cultura. Pero no tenemos que decir que nosotros vamos a tal canal a ver la cultura. Y eso es algo que, si bien permite que tú puedas ubicar programación cultural en todas las parrillas de la radio y la televisión, es algo que hace, si bien logras eso, también pudieras decir, bueno, es mejor tener un lugar donde tú vas a consumir solo lo que tú quieres de cultura. Bueno, es un reto a la vez, porque es como nosotros logramos que en un canal informativo aparezcan espacios que tienen que ver con la formación cultural, o en un canal que es de música, no solo tú promuevas la música que está de moda, que a veces no tiene todos los valores culturales, sino también tú promuevas música que tiene que ver con la tradición, con la identidad. Eso, que en un grupo de espacios, eso es esencial, que en un grupo de espacios además tú logres mover el pensamiento. Uno de los problemas que tenemos hoy es cómo nosotros hacemos que la gente piense y saque conclusiones. Eso lo decías ahorita de una manera extraordinaria, o hace un rato lo decía. Cómo nosotros logramos que la gente, porque es tan rápido la información que recibe nuestra gente que a veces no nos da tiempo para pensarla. Bueno, cómo nosotros logramos que la gente haga del desmontaje del producto que tú estás haciendo. Nosotros también ponemos películas de baja factura en nuestra televisión pública, porque es el reto de que la televisión sea para todos los públicos, de la radio sea para todos los públicos. Y que se identifiquen en esos productos. Exacto, pero cuando la ponemos, a veces le hacemos algún comentario a uno y llamamos la atención. La película que usted va a ver no tiene todos los valores, por esto y por esto, y mira cómo manipulan este tema y cómo tratan de poner una visión de la realidad que no es la nuestra. Hay una advertencia, pero también la gente tiene que tener la capacidad para hacer ese ejercicio analítico a la hora de recibir un producto cultural. Entonces, hoy el desafío de los medios es muy fuerte y es muy grande ese desafío en un proceso revolucionario que intenta transformar. Porque verdaderamente frente a esa avalancha pseudocultural que todos los días trata de inocularte, el veneno de lo que nos quieren vender, de cuál es la sociedad perfecta, de cuáles son los valores que tenemos que defender, ir uno con un proyecto contracultural, es difícil. Mucho. Es difícil, ese es el reto que tenemos nosotros, los que creemos que la cultura es un elemento de transformación. Porque también hace un momento que decía, ¿no? Los creadores, los que están detrás también de estos medios, es gente que se formó en estas escuelas de arte, es gente que tiene una responsabilidad social. Es también esto lo que muchas veces hace falta, ¿no? En los creadores, que estén comprometidos, que haya esta visión de para quién están creando, para quiénes están escribiendo, pintando, grabando, y que eso también ustedes han trabajado a lo largo de todos estos años, ¿correcto? Es así, si tú no... Y con libertad creativa, disculpen. Si tú no... No, a ver, hay un principio esencial, o sea, no es una acotación la que hace. La expresión artística tiene que tener absoluta libertad de creación, tiene que tener absoluta libertad creativa. Y hay públicos para todo tipo de expresión y para todos los géneros en el ámbito de la cultura. Ahora, es muy importante también el ejercicio que tú puedes hacer desde el territorio, desde la comunidad. Por ejemplo, nadie habla de las emisoras y las televisoras comunitarias. A veces nosotros hablamos de la concepción de la televisora nacional, de la radio nacional, del medio provincial, pero tiene una importancia esa emisión que tú haces en la comunidad, esa expresión que tiene el artista que produce todos los días en la comunidad, llevar su expresión cultural,
que sea. A veces eso tiene un público tan importante, tan interesante. A veces la transformación no la podemos ver en lo macro, sino en la transformación de esa familia, de esa comunidad, de ese barrio, en el caso nuestro. Ahora nosotros, con los problemas que tenemos de electricidad, con los problemas de energía que tenemos, estamos haciendo, o en Cuba, dirigido por el propio Partido Comunista, por el gobierno, unos espacios de visionaje. ¿Qué quiere decir? Cómo nosotros, identificados en la comunidad, que a veces el complejo cultural, yo sé que ustedes también están trabajando mucho esos complejos culturales, me hablaron de un proyecto que se llama Utopía, de algunos espacios que hacen de la Ciudad de México, que están haciendo espacios donde la gente puede ir, donde la gente puede liberarse y puede disfrutar y puede aprender también. Bueno, nosotros estamos en esa misma concepción. ¿Cómo nosotros podemos hacer que hayan esos espacios multipropósitos donde la gente pueda llegar y pueda salir siendo mejor ser humano? ¿Qué es lo que hace la cultura en definitiva? Mira, había un gran escritor cubano que nosotros decimos que es nuestro tercer descubridor. A veces entramos en contradicción con ese llamado, que es Fernando Ortiz, que estudió mucho las religiones afrocubanas, que estudió mucho también la cultura cubana. Tiene una obra enciclopédica en Cuba y decía, la cultura es la patria. Lo resumía así. Esa es la concepción que nosotros tenemos no solo, como decía, la cultura artística y literaria, sino toda la concepción de la cultura, de la identidad. Y eso hay que trabajarlo de manera cotidiana entre el público, sin creer que el público no forma parte de la construcción del proceso cultural. Ese es un elemento. Nosotros, por ejemplo, tenemos, igual que ustedes, las casas de cultura, la cultura comunitaria, el creador, y insistimos mucho en que incluso ese gran artista esté también en la comunidad. De que ese gran artista vaya al medio de comunicación. La gente identifica hoy en la calle a veces al artista porque en la televisión, en la radio, está de manera cotidiana, y eso es muy importante. Y el territorio que también hace, ¿no? O sea, hace un momento nos decía que se pueden juntar en alguna comunidad para ver una película, para ver una obra de arte, una obra de teatro, perdón, para una exposición, para convivir y estar dialogando, que eso también es lo que enriquece a la ciudadanía. Mira, los creadores, siempre hay, no voy ahora a robarte mucho tiempo, pero la expresión real de la obra de arte, para un creador, que es lo más importante, además de ese proceso doloroso que es la creación. Todo el que crea, todos los que creamos algo sabemos que es un proceso dolorosísimo y feliz solo cuando llega al público. Son pocos los escritores, los artistas, los intelectuales que quieren hacer una obra de arte para consumirla por sí mismos. No, la obra de arte se verifica, crece, se concreta, se realiza cuando llega al público, cuando llega a la comunidad. Y eso ha sido una práctica durante décadas en Cuba. Y es algo que nosotros hemos defendido. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando se hace un congreso de la cultura en Cuba, un congreso de los artistas, una organización de artistas, de la Unión de Escritores Artistas, de la Asociación Hermanos Saí, la gente en Cuba sigue ese congreso, hay casi que transmitirlo en vivo por la radio y la televisión. Porque la gente sigue ese congreso como si ahí se estuvieran tomando decisiones políticas que influyeran en su vida, porque están atentos. No se puede desconocer el liderazgo que tiene un artista. No se puede desconocer el liderazgo que tiene un escritor. En caso de Cuba, también los deportistas, los científicos. Sí. La gente identifica en Cuba los héroes que hicieron las vacunas contra la COVID. Esas vacunas cubanas que tanto se hablaban en el mundo. Bueno, los identifica porque los medios de comunicación han favorecido eso, han participado de ese proceso. Y eso es muy importante. Eso verdaderamente complementa o completa la creación del creador, del artista, del intelectual. Ya casi estamos llegando al final de esta plática. Oye, qué pena, yo pensaba que íbamos a tener 2 o 3 horas más aquí. Ahorita les digo en producción, nos vamos a seguir 2 horas más platicando aquí, porque hay muchos temas. Lo que podemos hacer es, este programa lo hacemos en Cuba. Ustedes van a Cuba y lo hacemos en Cuba. Ahí está, nos vamos a Cuba todo el crew de Canal 22. El Canal 22. Fidel Castro, y regresando al inicio de esta conversación para ir dándole cierre, lo dijo en este discurso, ¿no? Con los intelectuales. Todos los artistas que no sean revolucionarios deben encontrar un campo para trabajar. ¿Se logró en Cuba? Yo creo que se sigue logrando. Fíjate, no solo que esa generación a la que él le habló lo haya encontrado en Cuba. Nosotros también hemos tenido errores en la aplicación de la política cultural. Nosotros también hemos tenido disparates, hemos tenido que volver
sobre caminos que creímos que eran los correctos y regresar y volver a emprender. Eso le pasa a todo proyecto social. Te estoy hablando en el campo de la propio, incluso de la cultura. Pero cada generación, bueno, en el campo de la cultura, como tú sabes, hay incluso generaciones que tienden a negar la generación de los padres. Eso pasa todo el tiempo, que tratan de imponerse, pero cada generación trae su lenguaje, cada generación trae su tiempo. Lo más importante, el principio de la revolución y el principio del sistema institucional de esa revolución, en el caso de la cultura, en el campo de la cultura, es cómo dar espacio de participación a todos. Cómo los escritores, cómo los artistas, cómo los intelectuales pueden encontrar dentro de la revolución un espacio para expresarse y un espacio haciéndolo desde ser lo más genuino, desde su singularidad. Yo creo que la pluralidad de versiones, la diversidad de lenguajes tiene mucho que ver con el respeto hacia la diversidad cultural. Y ese es un elemento. Yo creo que no puede haber defensa de la cultura si no hay defensa de la diversidad. Yo creo que no puede haber defensa de la cultura si no hay defensa de la participación. No puede haber defensa de la cultura si no hay encuentro con el corazón del pueblo, con la gente que está ahí en lo que eufemísticamente se llama la base. Y ese es un principio de la revolución. El sentido de la cultura en Cuba sigue siendo hoy, 65 años después, 67, el triunfo de la revolución, 65 años después, palabra a los intelectuales, que vamos a celebrar ahora en el mes de julio, 65 años, en el mes de junio, tiene que ver con cómo la gente sigue construyendo de manera colectiva un espacio de participación cultural plural. Y aquello que dijo Fidel de que todos encontraran su espacio, sigan encontrándolo en la expresión cultural que se hace hoy en Cuba. Ahí está la pertinencia también de seguir hablando estos temas. Pues muchísimas gracias, Luis, por habernos acompañado esta noche. Esta es su casa, el 22. Los medios públicos tenemos también esta responsabilidad de seguir ahondando en temas tan clave de las políticas culturales, viendo los ejemplos de países como Cuba, que tienen pues esta gran cantidad y explosión en algún momento que tuvieron también de artistas y que siguen teniendo. Así es que muchísimas gracias. Gracias a ti, Perla. Yo me he sentido como en casa. Es la primera invitación que acepto con mi llegada aquí a México y yo creo que no estaba equivocado. Muchísimas gracias. Me he sentido como en casa y ojalá pudieran de verdad estar en Cuba en algún momento y hacer este programa allí con la gente, con los artistas, con los intelectuales. Y vivir de cerca. Y vivir de cerca eso, van a ser bien recibidos. Muchísimas gracias. México y Cuba son casi un solo pueblo. Así es, amigos y hermanados también. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta plática. Si nos está viendo a través de redes sociales, déjenos sus comentarios, qué es lo que piensa sobre estas políticas culturales de Cuba, de lo que estamos viviendo en nuestro país. Yo soy Perla Velázquez y me despido. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en el 22.